muy querido señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena, por haber invitado a este pobre cura, el último hermano de esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos, a predicar este septenario en honor de nuestra Madre y Maestra, la Santísima Virgen, aquella a quien invocamos en la salve como vida, dulzura y esperanza nuestra. Muchas gracias, queridos hermanos, por haberme permitido dirigiros la palabra con mi torpe palabra, por hacer que a través de mi lenguaje, que siempre es limitado, esa palabra ilimitada que es la de Dios, la única capaz de sustentar y dar sentido a nuestra vida, la única que nos salva, pueda resonar y ayudarnos a todos a vivir esta cuaresma del año de gracia de 2013. Creo que el contexto eclesial de este septenario no puede ser más motivador. Como sabéis, desde el pasado 11 de octubre nos encontramos celebrando el Año de la Fe, que constituye un momento de reflexión sobre el estado de nuestra relación con el Señor. La intención del Papa no es más ni menos, no fue en sus inicios más ni menos que ayudarnos a fortalecer nuestra vida cristiana y relanzar ese apasionante proyecto que es la nueva evangelización al que toda la Iglesia está invitada. Pero a la vez, como sabéis, desde el pasado 28 de febrero, día en que se hizo efectiva la renuncia del Papa Benedicto XVI al papado, podemos palpar lo que él dijo ese mismo día en el discurso de despedida a los cardenales. Podemos palpar cómo es Jesucristo el que lleva su Iglesia, cómo la Iglesia, que no es una institución administrativa, funcionarial, sino un organismo vivo, sigue adelante porque desde sus inicios tiene en su centro ese corazón que lo impulsa a seguir haciendo presente el Evangelio de la Gracia, ese corazón que no es otro, como recordaba el Papa Benedicto XVI en ese discurso de despedida, que el mismo Jesucristo. Son días, por lo tanto, para vivir más intensamente nuestra fe, para sentirnos lo que somos, hijos de la Iglesia. Son días para renovar nuestra vida cristiana en ese proceso constante de conversión que el Señor, como a la higuera del Evangelio de hoy, nos concede una y otra vez, una oportunidad tras otra, para que demos el fruto que tiene que nacer de la gracia cuando la dejamos que actúe en lo más profundo de nuestro ser. Solamente así podremos renovar nuestro bautismo en la próxima vigilia pascual. Recordaremos entonces ese sacramento que nos hizo hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Estamos celebrando el Año de la Fe con toda su carga pastoral. Un año que precisamente encuentra en la Santísima Virgen María un modelo único, inimitable, para relanzar y para fortalecer nuestra amistad con Cristo. Queremos saber cómo se es cristiano, miremos a María. Queremos saber cómo debe de pensar un cristiano, contemplemos a la Santísima Virgen. Queremos saber cómo actúa un cristiano en la vida de cada día, repasemos los episodios de su vida para ver en ella modelo de la Iglesia, icono perfecto de lo que todo discípulo está llamado a ser, para ver cómo tenemos que pensar y que vivir. El Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, afirmaba que la Iglesia camina en el tiempo hacia la consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. Pero añadía algo que es de capital importancia. Pero en este camino procede siempre recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María, que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Y consciente de esa realidad, el Papa Benedicto XVI, en la Carta Apostólica Porta Fidei, señalaba y proponía a la Iglesia, a la Virgen, como modelo para vivir este año. Y decía textualmente: por la fe, María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega. En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente
por las maravillas que hacen quienes se encomiendan a Él. Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad. Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con Él hasta el Calvario. Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los 12, reunidos con ella en el cenáculo para recibir el Espíritu Santo. Este texto de la carta Porta Fidei, que está constituido por 7 estampas evangélicas en las que brilla de manera deslumbrante y aleccionadora la fe de María, van a ayudarnos a lo largo de estos 7 días del septenario a recorrer la vida de la Santísima Virgen como lo que fue una peregrinación de la fe. Una peregrinación que nos debe de servir a nosotros para acomodar nuestra propia vida a ese modelo de discipulado y de seguimiento que el Señor nos ha dejado en su Santísima Madre. Y hoy, tercer domingo de Cuaresma, escuchábamos en la primera lectura la experiencia de Moisés en el monte Oreb. Contempló Moisés una zarza ardiendo, que era el signo palpable, visible, de la presencia del Dios que iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y fijaos, los padres de la Iglesia, los primeros escritores cristianos y luego los comentaristas de la Sagrada Escritura a lo largo de toda la Edad Media fueron unánimes en decir que ese símbolo, la zarza, representaba de manera profética, anticipada, a la Santísima Virgen. Que ahí se estaba anunciando ya lo que ocurriría después en el episodio de la Anunciación y de la encarnación del Verbo en el seno purísimo de María. María se convertiría en la zarza ardiendo desde la que Dios no hablaría ya en la lejanía y sin ser invisible, sino desde la cercanía del cuerpo de Jesús engendrado en el seno purísimo de María. Por eso, recogiendo esa tradición, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la manifestación divina definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. Y efectivamente, el seno purísimo de María se convierte por la fe en esa nueva zarza en la que Dios nos habla de manera definitiva con su palabra encarnada. Por eso, pero si María puede ser la que hace posible que el Dios invisible, inmaterial, inabarcable, se haga cercano, tangible, en una naturaleza como la nuestra, con la encarnación del Verbo de Dios, es precisamente porque fue una mujer de fe cabal y perfecta. Por eso la mejor definición que jamás se ha dado de María es precisamente la que dio su prima Isabel cuando la recibió en su casa. Al saludar a María, la madre de Juan Bautista le dice: dichosa tú que has creído, porque lo que te dice el Señor se cumplirá. El texto griego, que es muy significativo, utiliza un participio pasado, pero que tiene sentido de presente, pisteusasa, que significa: dichosa tú la que crees continuamente, la que crees todos los días, en todos los momentos. No la que hace de la fe una realidad a tiempo parcial, sino la que ha permeado toda tu existencia con una entrega radical y absoluta al Dios de los designios de la historia. Si María es la mujer modélica en la fe que ha creído perfectamente, es porque ha recibido en su oído de creyente la palabra de Dios. Es porque se ha fiado totalmente de esa palabra, aunque todas las circunstancias, humanamente hablando, le dijesen lo contrario. ¿Cómo voy a ser madre si no conozco varón? ¿Quién soy yo para que el Señor se fije y me haga la madre del Mesías, la ilusión inconfesable de toda mujer israelita? ¿Quién soy yo para, sin estar casada, engendrar un hijo en contra de la ley de Israel, incluso la muerte? Y sin embargo, hágase en mí según tu palabra. Por eso dice San Agustín que María creyó primero en el oído como creyente de la palabra
y luego a esa palabra le dio carne en su seno purísimo. Hermanas y hermanos, la iglesia del tercer milenio, esa iglesia que formamos nosotros, que formas tú y que formo yo, está llamada a ser como María, a ser receptáculo de esa palabra que continuamente resuena en el tiempo y en la historia para ofrecernos la única salvación posible para la humanidad. Nosotros estamos llamados a engendrar, como María hizo con Jesús, esa palabra, siendo pregoneros del único evangelio que salva. No son momentos para que nos callemos. No son estos momentos para que vivamos nuestra fe con el confort, con el consuelo humano de sentirnos todos miembros de un mismo grupo, de una misma iglesia, cuando estamos dentro del templo, pero luego no sepamos expresar la alegría y la belleza de la fe en ambientes que serán hostiles, pero a esos el Señor quiere hacerles llegar también su evangelio. También son hijos suyos. Y esa es nuestra misión, esa es la misión de la iglesia del tercer milenio. Como María, despreocuparse del que dirán, de lo que nos pueda decir el mundo, de lo que la circunstancia, con los miedos y los temores humanos que generan, pueda meternos en lo más profundo de nuestro corazón para callarnos. Jesús, lo primero que le dice a sus discípulos después de resucitar es: no temáis. Y ese es, como sabéis, el eslogan que repetidamente el beato Juan Pablo II utilizó: no temáis, abrid las puertas a Cristo. Se las abrimos a Cristo para que entre en nuestro corazón, para que lo transforme y para que nosotros seamos como ese eco que luego hacia afuera haga que la palabra se escuche allá donde nunca se ha pronunciado. A nosotros. Por eso María es figura de la Iglesia a la escucha de la palabra de Dios, esa palabra que en ella se hace carne, y también es símbolo de la apertura a Dios y a los demás. Y nos pone un programa en esta Cuaresma que me permito ofreceros para que quien quiera lo pueda hacer suyo. Leer la palabra de Dios, algo que hacemos con frecuencia sin duda alguna. Lo escuchamos la palabra cada vez que se proclama en los servicios litúrgicos, podemos leerla en el rezo de la oración de la Iglesia, de la liturgia de las horas, particularmente cuando abrimos las páginas de la Sagrada Escritura. Pero fijaros, tenemos que descubrir, y en eso los católicos tenemos un déficit grande, tenemos que descubrir que esa palabra siempre tiene algo que decirnos. En muchas ocasiones no sabemos escrutar, interpretar los signos de los tiempos, los acontecimientos a través de los cuales Dios en la historia nos va a hablar. ¿Y por qué no sabemos escrutar esos signos de los tiempos, esas llamadas de Dios? Porque no estamos familiarizados con su palabra. Si estuviésemos familiarizados con su palabra, si supiésemos rumiar esa palabra día a día, tendríamos la sensibilidad suficiente para saber qué nos está diciendo Dios en la oposición que nos presenta un gobierno, en el contratiempo que sufrimos en nuestra salud, en la pérdida de un ser querido, lo que eso representa, en todo lo bueno y lo malo que va construyendo y entretejiendo nuestra vida. Y desde la fe sabríamos interpretar qué es lo que Dios nos dice. Por eso, un ejercicio bueno de conversión en esta Cuaresma del año 2013 sería escuchar con más profundidad, con más tranquilidad, incluso con más de nuevo, esa palabra que siempre nos salva, esa palabra que siempre tiene algo que decirnos, esa palabra que María escuchó con una radicalidad tal que ninguno de nosotros, individualmente ni como Iglesia, podremos nunca alcanzar. Todos podemos experimentar cuánto aprendemos y cuánto podemos ayudar a los demás si escuchamos a Dios primero. En muchas ocasiones el Papa ha llamado a la Santísima Virgen María mujer de la escucha. Y el evangelista San Lucas, que nos acompaña en este ciclo C, nos dice en 3 ocasiones que María asimilaba y conservaba la palabra de Dios en su corazón, es decir, la hacía suya, vida de su vida. Y de su escucha brotó por vez primera la palabra encarnada en la historia y sigue brotando en la vida de los cristianos. Queremos tener una iglesia viva, abrámonos a la palabra. Queremos tener una vida cristiana digna de lo que significa nuestro y representa nuestro bautismo. Escuchemos la palabra. Queremos tener luz,
cuando a veces la tiniebla, la duda, la desesperación se hace presente en nuestra vida, escuchemos la palabra. El problema no es que Dios hable, no existe el silencio de Dios, existe la sordera del hombre, que es distinto. Dios nos habla continuamente, siempre con amor, ayudándonos a veces de manera paradójica, para que maduremos, confiemos en Él y nos entreguemos en sus brazos amorosos, como hizo la Santísima Virgen a lo largo de toda su vida. Pues os invito a que a lo largo de este centenario en el que vamos a ir recorriendo esas 7 estampas evangélicas que nos señala el Papa en la Carta Apostólica Porta Fidei, nosotros aprendamos de la Santísima Virgen a acoger esa palabra en nuestra vida, a darle resonancia y a transmitirla con gozo a los demás.